¿Cómo le llevó eso a ser nombrado por el gobernador para el Consejo Estatal de Educación? Ya, nuestro superintendente de escuelas de Oklahoma sale mucho en los medios nacionales. Se llama Ryan Walters. Estábamos mucho en eventos en los que ambos hablábamos. Y luego fue elegido y llegó al cargo. Así que, enero, recibí una llamada de nuestro gobernador y me dijo: Kendra, solo quiero decirle lo orgulloso que estoy de su campaña. Has hecho un gran trabajo. Que guardaste, tuviste mucha clase y te mantuviste por encima de las normas. Y dijo: necesito sustituir a algunos miembros del Consejo de Educación y necesito a alguien que tenga corazón para los niños y corazón para Oklahoma. Y siempre lo has exhibido. Así que me gustaría que sustituyera a uno de esos miembros. Y yo solo quiero decir, no voy a decir que haya dejado por completo la política, pero definitivamente estaba lista para un descanso. Y ahí estaba yo de nuevo. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es Potencial Americano. Y aquí está tu anfitrión, Jeff Crank. Hola. Gracias por estar con nosotros en otro episodio de American Potential. Ya sabes, en medio de la pandemia de 2020, se produjeron muchos cambios. Y estos cambios realmente alteraron la forma en que la sociedad interactuaba entre sí. Las empresas tuvieron que cambiar sus prácticas comerciales y las personas acabaron emprendiendo nuevos viajes personales. Y nuestro invitado de hoy es una de esas personas que acabaron embarcándose en un viaje que nunca imaginaron para sí mismos. Es madre de 8 hijos y estaba centrada en criar a su familia y trabajar. Motivada por los acontecimientos que estaban ocurriendo en su comunidad, se dio cuenta de que tenía que implicarse. Se unió a una campaña de retirada que la obligaba a ayudar a recoger firmas. Pero no se detuvo ahí. También organizó a otros activistas para que hicieran lo mismo y pudieran reunir el número de firmas necesario. Y a través de su activismo, pudo conocer a otros activistas y legisladores y entabló relaciones que más tarde la llevaron a ser nombrada para un cargo por el gobernador de Oklahoma. Quiero dar la bienvenida a Kendra Wesson, que se sienta en el Oklahoma Consejo Estatal de Educación. Kendra, gracias por acompañarnos. Gracias por recibirme hoy. De acuerdo. Kendra, tienes 8 hijos. Así que antes de 2020, ¿alguna vez te mantuviste al día con la política o las noticias? Me mantuve al tanto de las noticias nacionales y voté, pero no mi comunidad local. ¿No podría haberte dicho quién era mi alcalde o mis concejales? Somos una gran familia deportiva y, por supuesto, los 8 hijos. Así que en aquella época estaba ocupado con todo eso. Así que, en 2020, ahora el ayuntamiento hizo algunas cosas con las que usted y otros en la comunidad no estaban de acuerdo. Así que, iniciaste una petición de destitución. ¿Cómo fue el proceso para organizar la petición de destitución y conseguir firmas? El proceso de retirada fue todo un reto. En Oklahoma, su proceso de destitución se decide en los estatutos de cada ciudad y puede que también sea así en otros estados. Pero nuestro proceso aquí en Oklahoma es ir a la ciudad, ver lo que la carta requiere para una revocación de los funcionarios electos. Una vez que tuvimos esa información, tenía las peticiones en su lugar, entonces tuvimos que organizar a unos 800 voluntarios, aún 45 días para hacerlo. Y para ello utilizamos diversos métodos. Así lo vimos en ciudades de todo Estados Unidos durante la COVID, donde creo que alcaldes y cargos electos locales, algunos funcionarios del condado se tomaron algunas libertades y realmente, creo, se excedieron en su autoridad al cerrar negocios y cosas por el estilo, donde simplemente utilizaron el poder que se les dio o que asumieron en muchos casos y lo llevaron demasiado lejos. ¿Y es por ahí por donde veías que iba esto también con el alcalde? Sí, creo que todos nos sentimos absolutamente así. Una de mis frases favoritas, bien, tal vez no era una frase favorita, pero las frases más utilizadas fueron: ¿todavía estamos en Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí? No podemos adorar. No podemos tener gente en nuestras casas sin tener que hacer que se enmascaren, que yo era uno de los antienmascaradores. Mi marido es ingeniero, sabía que no eran eficaces, así que nunca nos enmascaramos. Y creo que todo el mundo tuvo esa sensación de que se estaban vulnerando definitivamente nuestros derechos y creó un movimiento, uno de los mayores movimientos de base en Oklahoma hasta la fecha.
Muchas veces hemos visto que alcaldes de todo el país u otros cargos electos locales parecían especialmente decididos a atacar a las iglesias, particularmente durante algunas de las cosas COVID que dejarían. Los en Colorado, donde estoy y grabando estas cosas, Ya sabes. Se permitió que siguieran abiertas las tiendas de marihuana. cosas así. Pero hubo que cerrar iglesias, según el gobernador y algunos otros. ¿Has visto eso? ¿Que había una especie de persecución desde el punto de vista de la libertad religiosa? ¿Eso también le preocupaba? Me preocupaba. En Norman, Oklahoma, en ese momento, teníamos más tiendas de cannabis per cápita que California. Tenemos marihuana medicinal. Y quiero decir, hay una tienda en cada esquina. Así que sí, también se les permitía estar abiertos. Y se sentía muy dirigido hacia todo lo conservador, cristiano. Definitivamente lo sentimos así. Bien. Así que empezaste esta petición de destitución. Y otra vez, ¿cuántas firmas había que conseguir en la petición? Necesitábamos unos 22,000 para destituir al alcalde. Y luego tuvimos 4 distritos municipales que pudimos revocar. Tenían que llevar 6 meses en el cargo, así que eso dejó a los otros 4 fuera. Teníamos 8 en total. Así que decidimos hacer los 5 al alcalde y a los 4 que pudimos. Principalmente para hacer un punto de gran impacto. Y uno de nuestros lemas era, Batea, ¿qué podemos perder a estas alturas? Así que 18,000 para el alcalde, y luego cada sala era, que usted me perdone, es hace unos 4 años, pero alrededor del 75% de la última. 75% de las personas que votaron por lo que fue un largo camino, fue un gran culo, ¿sí? Así que cuando empezaste esto y yo hemos hecho programas como este antes, donde tenemos personas que tipo de... Acaba de decir, ya he tenido bastante. Y se meten en el proceso. ¿Hubo algún momento en el que pensaras, vaya, ¿En qué me he metido? esto es mucho más grande de lo que puede hacer una sola persona? Así que empezó a organizarse y a involucrar a otras personas. Sí. No creo que... Me lo he pensado 2 veces antes de hacerlo. Pero tiene razón. Fue una empresa enorme. Y tuvimos una gran junta que empezó al principio en esto. Y creció. Y recuerdo el primer día de las peticiones de destitución. Nos habíamos reunido en un edificio que se estaba construyendo. Uno de los propietarios se encontraba allí para la reunión. Y teníamos las salas separadas. La gente iba a todas partes. Los líderes del barrio no aparecieron. Ellos también. Y me dirigí a uno de los hombres que estaba a cargo de la retirada. Y dije, esto es un desastre. Y dijo, bien, sí. No sé qué puedes hacer al respecto. Y yo dije, bien, esto es lo que puedo hacer. Si me dejas hacerlo, lo organizaré y lo haré. Pero tengo una pregunta que hacerte. Y dijo, ya sabes, en este punto está tan frustrado. Si va, ¿qué es eso? Y yo dije, me vas a dejar dirigirlo. Y me cubrirás las espaldas cuando la gente se queje. Y seguimos adelante sin mirar atrás. De acuerdo. Bien. Kendra, ¿tuvo éxito? Bien. Lo que ocurrió fue que conseguimos suficientes firmas para destituir al alcalde y también teníamos suficientes firmas para destituir al Distrito 3. La Sala 5 dimitió antes de que pudiéramos terminar su destitución y Ward 1 dimitió poco después de la destitución. Así que tuvimos éxito en el sentido de que hicimos lo que nos propusimos. Y luego vino el caso judicial donde Ward 3 decidió demandarnos y no aceptar sus firmas de revocación. Y eso fue muy decepcionante. ¿Sí? Sí. Pero quiero decir, en general, un esfuerzo bastante exitoso, yo diría. Quiero decir, ¿no lo juzgarías así? Lo haría. Y al final conseguimos un par de conservadores. Los conservadores votaron después. Y creo que fue increíble ver la unión de la ciudad porque Norman es una ciudad bastante liberal. Es una ciudad universitaria. Y creo que todos pensábamos que estábamos solos en esta isla conservadora y fue agradable estar rodeado de un grupo de personas con ideas afines. Bien. Creo que durante el COVID se produjeron muchas reacciones en contra de algunos de los mandatos y medidas que se impusieron. Y eso creo. La mayoría de la gente, incluso hoy en día, quiero decir, somos muchos los que pensábamos que entonces eran draconianos. Pero creo que recordándolo hoy, casi todo el mundo ha llegado a nuestro pensamiento. Creo. Y piensa que fuimos demasiado draconianos. Muchas de nuestras ciudades y cargos electos locales quizá reaccionaron de forma demasiado draconiana. Sin duda fue extraño y me sentí fuera de lugar. Sé que todos lo estaban. Justo creó una división en la ciudad.
Había máscaras contra antimáscaras. Había grupos de personas que denunciaban a los comercios que no obligaban a llevar máscaras. Y se convirtió... Sí, seguro que tú también lo has experimentado, pero no fue una buena experiencia en absoluto. Sí, creo que toda América lo experimentó. De hecho, dije durante COVID, si fueras a diseñar algo para dividir al pueblo americano, Probablemente no se te habría ocurrido nada mejor. dividir a los estadounidenses, entonces lo que pasó por las cosas que rodean COVID se volvió tan político por parte de mucha gente. Y es lamentable. ¿Debería haberse basado en la ciencia? No por motivos políticos. Entonces empezaste a asistir a reuniones locales y pudiste escuchar a los legisladores. Antes de eso, ¿habías hablado alguna vez con un legislador antes de que todo esto empezara? No, no lo creo. ¿Cuál ha sido tu mayor... ¿Te diste cuenta cuando empezaste a interactuar con los legisladores? ¿Qué aprendió hablando con ellos? Sin duda, me impactó cuando fui a mi primera reunión y me di cuenta de que había legisladores en la sala y que eran accesibles. Y sé que parece una tontería, pero me sorprendió mucho que fueran personas normales como tú y como yo y que tuvieran problemas y estuvieran sirviendo. No sé lo que pensé. Deberían serlo. Pero siempre sentí que estaban un poco fuera de contacto o no. No alguien que estaría interesado en saber de mí. ¿Y realmente lo había entendido al revés? Sí. ¿Cómo fue su primera interacción con el legislador? Bien, veamos. La primera vez que interactué con la legisladora fue en una reunión y, de hecho, hablé con ella durante cerca de 2 horas. 10 minutos antes de darme cuenta de que era representante en un distrito local próximo al mío. Y tenía los pies en la tierra y era muy simpática, y nos hemos hecho grandes amigos. Ahora viajamos juntos. Y luego tuve otra experiencia en la que había estado trabajando en Oklahoma. Teníamos la ley de la Cámara 1775 de 2020 o 2021. Y yo había estado en una reunión y yo estaba trabajando en ese proyecto de ley en el fondo. Y había un legislador allí y fue el autor de ese proyecto de ley. Y fue muy bonito porque me acerqué a él y yo estaba como, hola, estoy trabajando en ese proyecto de ley. Y él estaba como, Dios mío, necesito tu ayuda. Y acabé asistiendo a la firma del proyecto de ley, lo que fue genial para mí. Así que ha sido un viaje. Bien. Eso parece. Ahora, después de asistir a algunas de esas reuniones, acabaste conociendo a alguien de Americans for Prosperity y te invitaron a una academia de liderazgo de base que la AFP ofrece a través de la Fundación AFP. ¿Qué aprendió en esas clases y cómo le ayudaron? Oh, he aprendido mucho. Aprendí la importancia de contar tu historia. Hablamos de las funciones del gobierno y... Encontré mi libro hace un rato y me estaba riendo porque dice que las 6 palabras más violentas de la lengua inglesa son "There ought to be a law". Y recuerdo cuando dijo eso, todos nos reímos. Se habla mucho de cómo visitar a sus legisladores, cómo seguir participando. Trozos de la Constitución, la forma en que el gobierno está establecido. Y solo había, quiero decir... Tengo aquí un libro entero con todo lo que aprendimos en mis apuntes de entonces, así que fue un gran momento. Ahora, tú lo decidiste. Acabó decidiendo presentarse a las elecciones en un momento dado. Lo hice. ¿Qué le hizo decidir que quería presentarse a las elecciones? Tenemos en Norman, la persona que es el representante de la casa de mi distrito no lo hizo. No lo hace. Sigue ahí. No tuve éxito, pero no representa nuestros valores. Y ha habido gente que ha intentado presentarse contra él muchas veces antes, creo que un total de 4 o 5, y sentí que tenía que intentarlo y no dejarlo sin oposición. Y lo hice. Tenía 2 candidatos en las primarias, y gané las primarias a esos 2 con un 67%, así que pensamos que era un favorito para el general. Pero desde entonces, he aprendido que los titulares son muy difíciles de desbancar, así que estoy muy orgulloso de lo cerca que estuve. Tengo 8 puntos cerca. Y no tuve éxito. Y supe. Se trataba del viaje y de estar en esa posición y exponerme. Antes de COVID nunca había hablado en público ni había sido una persona pública.
Y lo más público que había sido era ser presidente del club de animación de nuestros hijos y tratar con las familias de allí. Nunca había hecho nada parecido y me sentí realmente llamada a hacerlo. Y así lo hice y no tuve éxito. Y después de eso, pensé que tal vez ser el candidato en carrera no es donde debería estar. Ahora, te alegras de haberlo hecho, pero... Me alegro mucho de haber corrido. Me alegro de que hubiera un condimento. Lo llamaré un endurecimiento que tenía que producirse. Especialmente para este papel actual. Y que presentarme a las elecciones me dio esas oportunidades de ser más duro, para aprender más sobre política, hacer muchas cosas que no había hecho antes. Así que usted fue capaz de incluso a través de ir a través de que no era... Estoy segura. ¿Una experiencia divertida? Las campañas nunca lo son o rara vez lo son. Pero pasaste por eso y sentiste que incluso aprendiste algo a pesar de no ganar esa carrera. Bien. Lo hice e hice grandes conexiones con la comunidad. Estoy muy... Se me conoce por ser íntegro y honesto, así que la gente de la comunidad confía en mí cuando quiere saber a quién votar y cosas por el estilo, y estoy orgulloso de la reputación que construí durante esa campaña. Optamos por mantenernos por encima de todo. Había cosas que podíamos haber sacado a relucir sobre el adversario y no lo hicimos. Queríamos correr sobre lo que podía hacer, no lo que no pudo o no hizo. Algo de eso podría cambiar mirando hacia atrás y quizás encuadrar mejor a mi oponente. Pero se pensó que no haríamos campañas negativas. Sí, ya sabes, llevo mucho tiempo en política. Y te diré que mi opinión es que si haces lo correcto en política, siempre vuelve y al final te beneficia. Lo vemos con muchos cargos electos que ganen o pierdan una carrera política, si están haciendo lo correcto al pasar por ese proceso. Generalmente se beneficiarán a largo plazo haciéndolo. Supongo que es una lección de vida, además de política. Así es, está creciendo. Es parte de ello. Bien, vale. Así que a través de la construcción de las relaciones con los legisladores, ¿cómo le llevó eso a ser nombrado por el gobernador para el Consejo Estatal de Educación? Ya. El superintendente de escuelas de Oklahoma sale mucho en los medios nacionales. Se llama Ryan Walters. Y habíamos hecho campaña juntos. No juntos en el sentido en que planeábamos estar juntos. Estábamos mucho en eventos en los que ambos hablábamos y me gustó mucho el mensaje y lo que representaba. Y luego fue elegido y llegó al cargo. Así que en enero recibí una llamada de nuestro gobernador y me dijo: Kendra, solo quiero decirle lo orgulloso que estoy de su campaña. Has hecho un gran trabajo. Tuviste mucha clase y te mantuviste por encima de las normas. Y dijo: necesito sustituir a algunos miembros del Consejo de Educación. Y necesito a alguien que tenga corazón para los niños y corazón para Oklahoma. Y siempre lo has exhibido. Así que me gustaría que sustituyera a uno de esos miembros. Y yo solo quiero decir, no voy a decir que haya dejado por completo la política, pero definitivamente estaba lista para un descanso. Y allí estaba yo de nuevo. Sí, bien. Y esto lo demuestra, ¿verdad? Que si haces lo correcto, la gente ve a que te ganas tu reputación, especialmente en política. Quiero decir, te ganas una reputación en política, bueno o malo, y es muy difícil deshacerse de eso, creo. Y de eso es de lo que estás hablando aquí. ¿Verdad? Es que te has ganado esa reputación. El gobernador vio esa reputación. Dijo: es alguien que queremos que sirva al pueblo de Oklahoma. Hablemos del Consejo Estatal de Educación. Mucha gente sabe lo que hace el Consejo Estatal de Educación, pero probablemente muchos no. ¿Qué hace y de qué es responsable el Consejo Estatal de Educación? En Oklahoma, el Consejo Estatal de Educación supervisa los distritos escolares de todo el estado. Tenemos 541 distritos escolares, incluidas nuestras escuelas concertadas y escuelas imán, y nos aseguramos de que cumplan las leyes. Vigilamos su rendimiento y los acreditamos. También podemos acreditar escuelas privadas si así lo desean, pero no tienen por qué hacerlo. Nos encargamos de cualquier cosa que llegue a la legislatura sobre la que tengamos que tomar una decisión, nos encargamos de ellos. Y entonces nuestro superintendente es elegido. Sé que no es así en todos los estados.
Tengo una relación cercana con el miembro de la Junta de Nebraska y ellos funcionan de forma un poco diferente. Pero aquí, nuestro superintendente es elegido y 6 miembros son nombrados por nuestro gobernador para ejercer sus funciones. Ahora, tienes una perspectiva bastante única en lo que respecta al presupuesto escolar. Parece que las escuelas siempre piden más dinero. Escuelas, los distritos escolares piden mucho dinero a los contribuyentes. ¿En tu mente? ¿Necesitan más dinero? ¿O hay algo más que puedan hacer que ayude a mejorar el rendimiento? ¿O solo se basa en el dinero? Bien, dirijo una empresa de contabilidad aquí en Norman y me dedico a los negocios y les ayudo a racionalizar. Les ayudo a decidir dónde gastar el dinero, cómo aumentar los beneficios. Así que los primeros meses en este puesto fueron todo un reto para mí. He estado aquí ahora 14, 15 meses porque podía ver los residuos y pude ver cómo no se utilizaban los dólares. Y en Oklahoma, seguimos dando más dinero a nuestro presupuesto educativo y el control local del distrito decide si el dinero va a los profesores o no. Y a menudo no es así, a menos que la legislatura lo destine específicamente a los profesores. Así que estoy viendo cosas que me parecen increíbles. Puestos en la administración, puestos que podrían aprovecharse mejor. Y creo que en Oklahoma tenemos una administración muy pesada para nuestros distritos escolares. Me gustaría que ese dinero se destinara a los profesores. Soy profesor. Necesito un subdirector, a principal, un director de currículo, y luego un superintendente sobre mí para gestionar mi aula de 20 a 30 niños. Me parece excesivo. Y si fuera un negocio, lo primero que haría es eliminar algunas de esas piezas intermedias. Y tenemos distritos escolares aquí en Oklahoma que son muy pequeños y tienen un personal administrativo completo. Y luego tenemos distritos escolares que son muy grandes, 33,000 niños que me parecen demasiado grandes para gestionar. Por tanto, se trata sin duda de conseguir ese dinero en los lugares adecuados. Para mí, y tenemos un distrito aquí en Oklahoma que lo hace realmente bien. Y a menudo llamo a su superintendente. Son más escuelas públicas. Y yo le pregunto, ¿cómo eres capaz de hacer estas cosas tan bien? Su presupuesto de viajes por niño para sus profesores y administradores es de unos $6 a $12 por niño. Y por poner un ejemplo, el resto de los grandes distritos, los 5 primeros, el resto cuesta entre $16 y $20 por niño. Y ha hecho algo realmente único. Envía a sus directores de currículo a formarse, ser los formadores, para no tener que enviar profesores por todo el estado. Tiene a los entrenadores allí dentro. Cuando tenga un nuevo profesor, se les forma inmediatamente, así que funciona en muchos frentes. Así que hay que trabajar en cómo fluyen esos dólares. Bien, eso es lo que hace la competencia. Lo hace en cualquier negocio. Lo hace en cualquier negocio de contabilidad o cualquier negocio en América, en un sistema de libre mercado. Y ese es uno de los componentes clave que debemos infundir en la educación para que funcione. A menudo lo he pensado. Ya sabes. ¿Cuánto dinero en un distrito escolar concreto? ¿Cuánto dinero se asigna por aula? Y no sé si lo sabes por Oklahoma. No esperaría que lo supieras. Es una estadística un tanto extraña. Pero, ya sabes, en muchos casos, en algunos sitios he oído que son $300,000, $400,000 por aula. ¿Qué cuesta ahora educar a los niños? Y, ya sabes, pienso para mis adentros. Dios, de acuerdo. Así que paga a un profesor, quiero decir, ¿cuál es su salario? $60,000, $70,000, lo que sea. ¿En qué lugar del mundo está el otro? Ya sabes, $300,000 o $400,000 por aula. Así que son preguntas para las que necesitamos respuestas. Y, obviamente, tratar de encontrar esas economías dentro de los sistemas es algo realmente bueno. No sé si tienes algún comentario o idea al respecto antes de continuar. Bien, también mencionaría a los asesores. Han venido muchas empresas con asesores. Hay distritos que gastan $2 millones al año en un consultor. Y lo interesante es que entran, tienen estos asesores, y supongo que estos consultores han prometido resultados. Pero nuestros resultados en lectura y matemáticas no parecen subir. Todavía estamos 50 más grande del país. Y piensa, ¿realmente sirven de algo esos millones de dólares en asesores? Podemos poner ese dinero en, queremos hacer microformación para profesores. Queremos darles certificados a los que puedan acceder rápidamente, ser educados y aumentar su salario con ellos. Y esa es la idea del superintendente Walter. Y me parece estupendo. ¿Los profesores cobran lo mismo? Tanto si rinden como si no.
Así que el profesor que entra y tal vez no da su máximo esfuerzo dirá, cobra lo mismo que el profesor que lo está petando. Y queremos crear más ya sabes, queremos hacerlo más uniforme. Si estás trabajando duro y estás haciendo un gran trabajo, debería poder promocionarse de ese modo. A mí me parece, los profesores van y enseñan y trabajan en no muchos de ellos, sino algunos de ellos. Obtienen un certificado de director o administrador mientras enseñan y su objetivo es pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos que la enseñanza se imparta en niveles en los que puedan ascender para mantener a esas grandes personas en nuestras aulas con las que los niños y las familias están familiarizados, en lugar de que la única manera de que puedan ascender sea yendo a un área completamente diferente, lejos de los niños, que es donde se llamaban originalmente? Bien. Ya sabes, es fascinante. Y en este podcast hacemos muchos episodios sobre educación y formas de introducir reformas de libre mercado en la educación. Y es un tema muy importante. ¿Qué consejo le daría a alguien que esté pensando en participar? Quiero decir, Creo que tu historia es estupenda. Ya sabes, eres una madre de 8 hijos que pasó de no estar demasiado involucrada en asuntos políticos a una especie de COVID y lo que pasó allí realmente te cambia y es un gran motor para que te involucres en tu comunidad y hagas estas grandes cosas. ¿Y ahora? Ahora, ya sabes, formar parte del Consejo Estatal de Educación. Así que creo que es fabuloso. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiera implicarse para marcar la diferencia en su comunidad? Bien, creo que educarse en los temas es importante. Tuve que aprender cómo funcionaban los estatutos de nuestra ciudad. Y me di cuenta durante ese que yo poniendo tanta presión sobre nuestro gobernador y el ser lo suficientemente amable como para nombrarme a la junta escolar durante COVID, después de poner tanta presión sobre nuestro alcalde y lo que estaba sucediendo aquí, si hubiera conocido mejor mi carta, hubiera sabido que había que presionar al alcalde y al consejo aún más de lo que lo estábamos haciendo. La comunicación es clave. Salir a esas reuniones, que puedas que apoyen lo que quieres trabajar, del partido al que pertenezcas o de los grupos en los que quieras colaborar. Asistir a las reuniones del consejo escolar también es una buena manera de participar y saber cómo se gestiona tu colegio y a qué se destina el dinero. Existe la idea errónea de que si tu hijo, nieto o familiar no está en la escuela, que deberías mantenerte al margen y no opinar. Y estoy totalmente en desacuerdo. Creo que los niños de su distrito escolar crecerán y serán sus alcaldes y concejales y quizás su presidente algún día. Así que tienes un absoluto. En el futuro, los ciudadanos tendrán un mayor interés en su educación y en la forma en que se gestiona la escuela, junto con los impuestos que muchos de nosotros pagamos para mantener esas escuelas. Yo le diría a la gente que diera esos pequeños pasos, conocer a la gente. Y creo que los que somos políticamente activos también podríamos hacer un trabajo mucho mejor para atraer a la gente. Nos han enseñado a no hablar de política, para no sacar el tema. Es una vergüenza y tenemos que desaprenderlo. Invitar a la gente a las reuniones, tráelos. Es nuestro trabajo hacerlo, creo, en lugar de dejar que la gente se las arregle sola, tratando de entenderlo. Y espero hacerlo con la gente. Sí, Bien. eso es genial. Creo que has sido un gran ejemplo para muchos en tu comunidad y espero que a través de este podcast y otros medios, Personas de todo el país lo verán y ayudarás a inspirarles tu historia. Pero gracias por acompañarnos. Kendra, le agradezco su tiempo. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Ya lo creo. Así que esta es una de esas grandes historias. Nos encanta decírselo. Se lo hemos dicho a muchos. Tuvimos uno hace poco, hace un par de semanas, sobre un activista que se involucró en una lucha fiscal en su comunidad y marcó la diferencia. Y me encanta contar estas historias de estadounidenses de a pie. Así es Estados Unidos. No hay muchos países en el mundo donde, como ciudadano particular, realmente puedes marcar este tipo de diferencia. Esa es una de las grandes cosas de Estados Unidos. Lo damos por sentado. La mayoría de los países, ya sabes, eres parte de la chusma. No puedes marcar la diferencia. Son los dirigentes los que toman todas las decisiones para el país. Pero ese no es el caso aquí, en los Estados Unidos de América. Y eso es lo bueno. Y la historia de Kendra realmente destaca que de una madre de 8 hijos diciendo, ¿sabes qué? Ya es suficiente. Voy a salir porque van a cerrar mi iglesia. Están cerrando empresas y gobiernos, eligiendo ganadores y perdedores en función de a quién dejan seguir abierto y a quién se aseguran de cerrar. Espero que te haya inspirado. Acuérdate, la libertad se da fácilmente por sentada. No des por sentadas la libertad y la libertad. Sal ahí fuera. Defender la libertad, defender la libertad.
Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.